mis amados hermanos, que me alegra que ustedes puedan conectar con nosotros esta noche nuevamente para estudiar nuevamente lo que es el libro de Apocalipsis, este hermoso libro, queridos, que hemos estado estudiando por estas noches y hemos de seguir estudiando. Le puedo dar tiempecito ahora mismo para que usted en su teléfono móvil de un email pueda enviar el link que hemos enviado para que usted pueda, que más personas se puedan unir con nosotros, que más personas puedan entender que hay esperanza en Cristo Jesús, especialmente por el libro de Apocalipsis. Mis amados hermanos, en esta hora les invito a que podamos inclinar el rostro y orar. Bendito Dios triuno, gracias Padre Celestial, porque somos parte, Señor, de este cuerpo remanente, de este cuerpo de Cristo, Señor, que queremos encontrar la revelación de Jesucristo, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro abogado, nuestro Redentor en el libro de Apocalipsis. Permítenos, Padre Celestial, que estas enseñanzas se enraícen completamente en nuestros corazones y puedan llevar fruto, y fruto de vida eterna. Ayúdanos también a compartirlo con otros, para que ellos también gocen de la promesa hermosa de tu pronta venida y de la vida eterna que tú nos ofreces. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto, queridos, que el libro de Apocalipsis ofrece una serie de increíbles promesas para cada uno de nosotros. En esta hora nosotros vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis nos ofrece la fuente del poder espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la fuente del poder espiritual? ¿Sabe? El libro de Apocalipsis fue escrito en la isla de Patmos, está en el mar Mediterráneo, es una isla pequeña, desierta, completamente árida, deshabitada, donde los cristianos y muchos otros prisioneros del Imperio Romano eran enviados para que fueran a morir. La isla no tiene ninguna belleza, es difícil salir por las corrientes de alrededor y los presos eran enviados allí, y hasta hay algunos historiadores que dicen que dentro de esa isla se practicó el canibalismo por la falta de comida. Hay muchas historias aterradoras que vienen de este tipo de cárceles. Estamos recordando que estamos en el primer siglo de la era cristiana de este mundo después de Cristo, donde los derechos humanos no existen o no se han practicado completamente. Y ahí fue enviado a uno de los grandes apóstoles después de que hubo estas grandes persecuciones hacia los romanos, de parte de los romanos hacia los cristianos. Se les acusaba de haber quemado Roma, se les acusó de sedición y estar en contra de cada uno de los emperadores, así que cada uno de la iglesia empezó a recibir este tipo de persecución, y uno de ellos fue un apóstol, el apóstol más viejito de todos, es el apóstol Juan, que fue enviado a esta isla en Patmos. Fue enviado en su vejez, pero en esta isla él recibió las visiones del libro de Apocalipsis, que son la revelación de Jesucristo para nuestros días. Y es por eso que es importante recordar que este apóstol va a escribir no solo su hermoso libro de Juan y las epístolas del primera, segunda y tercera de Juan, sino sencillamente este libro, porque él vio hacer a Jesús algo. Él vio cómo Jesús tocaba y la gente se sanaba. Él vio levantar paralíticos. Él vio curar enfermos. Él vio con el amor que Jesús tocó a los niños. Él vio que cada persona, sea romano, sea una mujer sirofenicia, unas mujeres con flujo, personas con las manos secas, él vio que a todos él los trataba con igual, con ese mismo amor, y a cada uno de ellos le dio la oportunidad de saber quién es el Señor Dios Todopoderoso. Él vio que Jesús no hacía acepción de personas. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno. Vamos a empezar estudiando nuestra Sagrada Biblia y vamos a pedirle que usted pueda repetir con nosotros ya para este día. Yo creo que ya la tenemos bastante memorizada, nuestra frase célebre, y dice: si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Nuevamente, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, esto no es para mí. Mira lo que dice, vaya conmigo y acompáñenme a su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Nos dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de la tribulación en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Es decir, Juan sabe lo que significa padecer tribulación.
Nosotros vivimos en el siglo XXI y estamos en medio de una pandemia. Estamos viendo los estragos que la pandemia ha hecho física, mental, económica y socialmente con el mundo. No solo con un país. Ahora vemos los estragos que ha hecho en la India y hemos visto los estragos que ha hecho con otros países del mundo. Pero es decir que Juan conoce lo que es la tribulación. Sabe lo que es el dolor, sabe lo que es el sentir que el piso se te mueve de abajo. Pero él dice que es copartícipe con nosotros en la tribulación, pero también es copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. El reino que él viene a predicarnos a nosotros. Dice el versículo 9 que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Su crimen fue predicar de Jesucristo, de su testimonio y decirle al mundo quién es Jesús. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos hoy en el siglo XXI de perder nuestros trabajos por decirle al mundo quién es Cristo, por mantener tus principios? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar nuestro hogar sencillamente por mantener nuestra fidelidad a Dios? Por mantener nuestros principios vigentes. No estoy hablando de ir a la cárcel, no estoy hablando de perder, de ser castigado por la sociedad, sino sencillamente perder un trabajo, dejar de perder una oportunidad por mantener tus principios. Y es algo que tenemos que meditar porque Juan está puesto en una isla desierta, árida, con otros prisioneros, con asesinos, violadores, con ladrones, con gente, literalmente, como se dice en el siglo XXI, del bajo mundo. Pero él está allí puesto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero él no se siente solo, porque en esa isla el Señor le reveló algo. Dice el versículo 17 y 18 de ese mismo capítulo 1. El libro del Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 dice, no temas, no temas. ¿Qué significa que no temas? No le tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esta poderosa declaración de Jesucristo en el capítulo 1, al principio? Él está diciendo al apóstol, no temas, porque yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Antes de que tú existieras, yo ya existía, y tú vas a morir, Juan, pero yo voy a seguir existiendo. Y aquí le da una declaración formidable y hermosa que la estudiamos el día de ayer, de nuestro Cordero Pascual, de nuestro Cordero que lleva nuestros pecados sobre él. Estuvo muerto, mas ahora vivo por los siglos de los siglos. Y esto es algo hermoso. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Mire cómo es de importante esta declaración por varias razones, pero le puedo nombrar dos muy importantes. La Biblia nos habla que nosotros tenemos el postrer enemigo. Corintios habla que nuestro postrer enemigo, el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Quiere decir que el diablo, aunque cuando utiliza la muerte para causar dolor, él no domina la muerte, porque al final él va a perecer también. Pero el Señor Dios Todopoderoso, él tiene las llaves de la muerte, lo que significa que él puede darnos vida y vida eterna, porque él tiene las llaves de la muerte. Y significa que cuando él resucita de los muertos, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, porque cuando él resucita, ningún humano puede resucitar por sí mismo. Él resucita porque él es 100% Dios, como carne humana. Y él resucita para darnos a nosotros lo que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos. Por más que queramos, no lo podemos dar a nuestros hijos, que es la vida. Es decir, él tiene el poder de volver a los muertos a la vida. Él tiene el poder sobre la tumba. Una vez alguien me preguntó, ¿qué va a pasar con todas estas personas que han muerto quemados, que han estado ahogados, que no se encontró nunca su cuerpo, o gente que ya lleva muchos años que ya se convirtió polvo? Y me gusta pensar esto. Dios de su memoria perfecta
sabiendo que Él sabe cuántos cabellos yo tengo en la cabeza, sabiendo Él, si usted no puede ver la cantidad de canas que tengo, Él sabe cuántas canas tengo y cuántos pelos negros me quedan. Porque Él me conoce tanto a mí, si yo llego a morir, el Señor de su memoria perfecta acerca de quién fue Ciro Maldonado, lo va a resucitar. Dios va a resucitar a nuestros familiares y amigos que han creído en Él de su memoria perfecta, con sus rasgos, con su timbre de voz perfecto, como Él se acuerda de ellos, porque Él es su creador y ahora también es su redentor, su intercesor y su salvador. Por eso es el poderoso, hermoso de las promesas. Jesús realmente es divino. Y esto es algo que tenemos que recalcarlo en el siglo XXI, porque nuevamente hemos escuchado y hemos visto que personas dejan de creer quién es Jesús. Así como dejan de creer que hay un Dios en el cielo, dejan de creer que hay un Salvador que viene pronto en las nubes de los cielos a restaurar el orden en esta tierra, que viene a darnos esperanza. Y esa es nuestra esperanza, porque Dios encarnado en Cristo Jesús nos da la esperanza de la vida eterna. Y es bueno recordarlo. Es bueno compartirlo y decirlo, hay esperanza más allá de la muerte. Aun cuando los médicos digan que esta es la solución, que esta es la vacuna, que esto y el otro, el único que tiene la solución para nuestra vida se llama Cristo Jesús. Si Jesús realmente es divino, como Jesús lo es, y tiene la solución de la muerte, ¿cómo tú crees que puede cambiar tu vida y cómo puede cambiar la vida? ¿Cómo Dios el Señor puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida? Él realmente puede cambiar nuestras vidas. Él realmente puede cambiar ese carácter. Él realmente puede cambiar esa boca maledicente. Él puede cambiar esos pensamientos que tenemos. Él puede cambiar esa depresión. Él puede cambiar esa ansiedad. Él puede cambiar ese miedo. Él puede cambiar cada uno de estos dolores que hoy tenemos y los puede hacer, ¿saben qué? En algo hermoso. Porque cuando Él cambia, cuando Él toca nuestras vidas, algo extraordinario pasa. Juan estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía, a renunciar a toda la carencia, sencillamente por predicar a Cristo y a este Cristo divino. Juan estuvo dispuesto, al igual que muchos cristianos, a pasar por el circo romano, porque encontraron una vida mejor, porque encontraron que en esta tierra, lo que hoy vivimos, no se va a comparar con la gloria venidera. Porque aquí nacemos, crecemos, nos reproducimos y la ciencia nos dice que lo próximo que nos toca es morir. Nacer, crecer, reproducirte y morir. Una línea semicurva. Nacer, crecer, reproducirte y luego morir. Pero lo que el Señor nos ofrece es nacer, crecer, reproducirte, creer en Cristo y vivir eternamente por los siglos. Nuestra mente no lo comprende porque no lo hemos visto. Pero esta muerte y esta separación aún siguen causando estragos hoy. Nos siguen separando del Señor. Siguen dándonos dolor en cada uno de estos. Han habido fieles que han sido encarcelados. Los valdenses vivieron por mucho tiempo en cuevas, pero manteniendo firmes sus principios de la palabra de Dios. Memorizaban la Biblia desde pequeños, copiándola por pedazos. Y era para ellos un honor vivir en los montes Pirineos, alejados de cualquier otra influencia, nada más que la Escritura. Estos hombres, al igual que muchos reformadores, fueron fieles en lo que creyeron, porque todos sabían que hay poder en la palabra de Dios. Lo hermoso del libro del Apocalipsis es que todos los libros de la Biblia tienen su cumplimiento. Entonces, como la forma que yo lo veo es como el mar. Todos los ríos, grandes o pequeños, eventualmente van a ir a desembocar al mar. Todos los ríos, por muy pequeño que sea, se convierte en el tributario de uno más grande y de otro más grande y de otro más grande, y eventualmente va a ir toda el agua va a ir a desembocar al mar. Yo así veo el libro de Apocalipsis. Todos los libros tienen su parte allí en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 1:1 dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es la revelación del Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor vino a revelar a cada uno de nosotros? Acompáñenme por favor al libro de Juan,
al libro de Juan capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38. Búsquelo allí, por favor, conmigo. Juan capítulo 6, versículo 38. Y dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Dios Todopoderoso viene a hacer la voluntad de que Él envió. Viene a hacer la voluntad del Padre. Y en Él, ¿cómo podemos entonces encontrar cuál es la voluntad que nosotros podemos ver? Él nació y descendió para hacer la voluntad del Padre. Mire lo que dice Juan capítulo 5, 39. Acompáñeme ahí mismo en el libro de Juan capítulo 5, versículo 39. Y dijo aquí, escudriñen las escrituras, porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, estudiando la palabra del Señor es donde nosotros vamos a encontrar la revelación de Jesucristo. Las profecías señalaron que Él era divino, que su nacimiento había sido escrito de antemano, que Él había sido profetizado, porque Él es el primero y Él es el último. Él está antes de la creación de este mundo y lo viene siendo revelado en la Biblia mucho antes de que nosotros hubiésemos nacido, o aún cuando los profetas no habían nacido, y el Señor tenía un plan y lo venía revelando a cada uno de nosotros, para que viésemos que Él realmente es el ser divino que hoy tenemos que creer, aquel que nos ofrece la vida eterna. Desde el lugar de su nacimiento, desde su traición y hasta su forma de morir están reveladas en la Biblia. Y entonces, ¿por qué es bueno estudiarlo y recordarlo? Sencillamente para saber, queridos, que si se cumplió antes, hoy mismo también tenemos esperanza para que se cumpla. Dice Miqueas capítulo 5, 2. En el Antiguo Testamento, si puede ir conmigo, vaya conmigo a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, 2, voy a leer un fragmento del versículo. Dice, tú, Belén, de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Ahí está el lugar de nacimiento de Jesucristo, muchos años antes de que Él naciera. Está más o menos a 150 kilómetros de Nazaret. Pero en ese tiempo hubo un edicto en el cual se dijo que todos tenían que ir a censarse. María y José viajan hacia su lugar de nacimiento, que es Belén, la ciudad de David, donde se había dicho que él iba a nacer. Y se cumple la profecía, porque el Señor quita y pone reyes, sabiendo dónde Él va a ponerlo. Va a tener a cada uno. Su nacimiento ha sido pronosticado como un nacimiento virginal. Dice Isaías 7:14. Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí que la virgen, la mujer joven, concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No podían perderse, porque era una mujer joven, era una mujer virgen, sin haber conocido varón, sin haber tenido una relación normal para concebir hijos. Ella iba a concebir un hijo. Era imposible entonces perder esa seña, porque el santo ser que nacería habría sido hijo del Altísimo. Ella escucha la voz de Dios, y ustedes conocen la historia. Ustedes lo han leído en el Lucas capítulo 1, si no lo ha recordado, lo invito a leer esta tarde, después de esta conferencia. Lucas capítulo 1, cómo es ese hermoso nacimiento, especialmente los versículos 30 y 31. Y el ángel le dijo a ella que iba a concebir en su vientre, iba a dar luz a un hijo y le llamaría su nombre Jesús. El ángel lo anuncia a los pastores y le anuncia a cada uno de ellos que ha nacido el Salvador. Hubo una estrella que iba a señalar su nacimiento. Números capítulo 24, 17 como referencia. Números 24, 17 dice que saldrá una estrella de Jacob. Una estrella diferente en el firmamento que iba a señalar el nacimiento. Y los magos de Oriente, los hombres estudiosos del Oriente, hombres que habían sido instruidos en el paganismo, pero habían escuchado de una profecía de los israelitas, que habría de nacer una estrella nueva. Cuando la vieron, sabían que el Salvador del mundo había nacido, porque habían estado atentos a los augurios. Dice otra que
Isaías 61:1, cumpliéndose en Jesús, dice lo siguiente, que el Señor lo había ungido y lo había enviado a predicar, Isaías 61:1, que lo había ungido y lo había enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a los que están dolidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel. No necesariamente una cárcel literal de barrotes, sino la cárcel del pecado. A los cautivos de los vicios, a los cautivos del dolor, a los cautivos del miedo, a los cautivos de cada uno de los dolores que hoy vivimos y hoy tenemos. Nos llamó también a publicar esa libertad, al igual que Él. Él vino a vendar a todos los que hemos sido quebrantados de corazón. Por aquellos que hemos cometido errores que le han costado a nuestras familias, que le han costado a nuestros vecinos, que le han costado. Jesús venía, tocaba y sanaba. Si lo hacía en el pasado, no creas que lo ha dejado hacer hoy, porque el Señor aún sana nuestros corazones, aún sana nuestros cuerpos. Pero muchas veces, queridos, queremos ver milagros para creer, pero los milagros no siempre traen la fe. Los milagros no siempre traen la fe, pero la fe siempre trae los milagros. Porque el Señor puede sanar, y puede sanar tu corazón como puede sanar como el mío. Puede sanar tu mente como puede sanar la mía. Puede sanar lo que esté ocurriendo dentro de nuestra vida, física, mental, emocional y espiritualmente. Una sanidad holística. Todo lo que nosotros tengamos hoy infectado, el Señor lo puede sanar, como lo hacía en el pasado. Una de las que más me gusta es esta. El Señor perdona. El Señor perdonaba en el pasado, perdona en el presente y seguirá perdonando media vez la puerta de la gracia seguirá abierta. Es decir, que tú y yo hoy tenemos oportunidad de ser perdonados por Cristo Jesús. Porque Él perdonó a mujeres en adulterio, Él perdonó a hombres mentirosos, Él perdonó a traidores, Él perdonó a gente que lo abandonó, Él perdonó a cada uno de ellos. Y aún estando en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús también levantó de los muertos la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro. Pruebas indiscutibles que Él tenía el poder sobre la muerte. Y obviamente no podemos pasar por alto su propia resurrección, donde Él pone su vida para volverla a tomar, para que nosotros creamos realmente de lo que Él hace. Todas las profecías que se cumplieron en su vida, en Jerusalén, ha venido a cumplir los profetas. Un ejemplo podemos ver en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Si usted me puede acompañar en Zacarías capítulo 11, versículo 12, dice, y pensaron sobre mí un salario de 30 piezas de plata. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa del tesoro de Jehová. Y eso se cumple, la cantidad es precisa de las 30 piezas de plata, y el resultado es el preciso cuando Judas va y dice en Mateo capítulo 27, 5, y arrojando las piezas de plata en el templo salió, y después de consultar compraron el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Las profecías de Jesús en las últimas 24 horas llegaron a su cumplimiento total. Él ofreció su espalda para que la golpearan y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Jesús fue azotado, fue escupido, fue arrancado de su barba por medio de tirones. No escondí mi rostro de injurias y disputas, dice Isaías 56, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, dice Isaías 57. El Señor puso su rostro como un pedernal, un rostro fuerte, sabiendo que Él tenía que pasar por esto, por amor a ti y por amor a mí. Sabiendo que no había otra forma de hacerlo. Sabía que no había otra forma de salvar al pecador del pecado. Y por eso Él lo hizo. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y salió sin quejarse por el amor que nos tenía a ti y a mí. Él le ha sido golpeado, arrojado, clavado en una cruz
Podarán mis pies y mis manos, dice Salmos capítulo 22, versículo 16. Y dice Zacarías 13, le preguntarán en aquel día cuáles son estas heridas y él dirá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. ¿Cuáles son las heridas estas que tienes en tus manos? Y él contestará, con ellas fue herida en la casa de mis amigos. Por aquellos que un día me traicionaron, por aquellos que un día me golpearon, hoy nos llama amigos. Y saben, el Señor Dios Todopoderoso, cuando muere en la cruz del Calvario, muere por amor a cada uno de nosotros. Pero Él, antes de morir, deja unas palabras hermosas para que hoy nosotros, hasta el siglo XXI, las podamos seguir escuchando. Cuando resucitaba a su amigo Lázaro, en el capítulo 11 de Juan, y quiero que me acompañe porque quiero leerla con usted. Mi querido escucha, mi querido televidente. Juan capítulo 11, 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creer en Jesús para tener la vida eterna. Jesús dejó una tumba abierta, y el problema que nosotros podemos encontrar solución en Cristo, porque si Él puede resolver el problema de la muerte, ¿cuánto más podrá resolver el problema de tu hijo? ¿Cuánto va a poder resolver tu problema de adicción? ¿Cuánto va a poder resolver más tu problema de depresión? ¿Cuánto más podrá ayudar a tu problema que tienes en tu matrimonio? ¿Cuánto más podrá ayudar a tus teenagers? ¿Cuánto más podrá ayudarte en tu matemática? ¿Cuánto más podrá ayudarte en las ciencias o en alguna clase que te esté dando problemas? Si Él tiene el problema de la muerte, ¿qué problema Dios no puede resolver? ¿Qué problema Jesús no puede resolver? No importa cómo esté tu corazón hoy, lo que sí sé es que el Señor tiene la solución para ese problema. Mis queridos hermanos, mis amados hermanos, el problema de la muerte tiene solución en Cristo Jesús. Y me alegra saber que Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, como lo decía nuevamente el capítulo 1, versículos 17 y 18. Yo soy el primero y el último. Yo lo dije porque yo estaba antes de que ustedes existieran y voy a seguir aún después de que ustedes existan. Yo estuve muerto y ahora estoy vivo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. La muerte no puede dañar al Señor Dios Todopoderoso. Y aun cuando la muerte toca nuestros cuerpos, tenemos la esperanza gloriosa de la resurrección en Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis nos dice también que enjugará Dios de nosotros todas las lágrimas que nosotros tengamos. Ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21, 4. Quiera Dios, querido hermano, querida hermana, que tú puedas entender, que tú puedas valorar esa gran enseñanza que se encuentra en el libro del Apocalipsis, que hay esperanza, que nuestra fuente de esperanza es un Dios vivo que escucha nuestras oraciones, que le importa cada uno de sus hijos y que tiene una vida eterna preparada para ti y para mí. Te invito a que oremos. Bendito Dios triuno, gracias Señor por esta hermosa esperanza, una hermosa esperanza en donde tú cumples tus profecías, donde tú cumples tu palabra. Y ahora te suplicamos, Señor, que mientras nosotros continuamos nuestro día a día, que estas enseñanzas queden enraizadas en nuestro corazón y las podamos compartir con alguien más, haciéndole ver también que él y ella también tienen parte, Señor, en ese hermoso reino donde la muerte y el dolor no son más. Acompáñanos, pues, Padre Celestial. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les pueda bendecir, mis amados hermanos.